Dios vive en la palabra y Él mismo es la palabra. La Biblia, la palabra del Señor dice que todo lo que respira debe alabar a Dios. Y Dios siempre ha querido ser alabado a través de la humanidad. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en esta preciosa tarde, noche aquí. Queremos hoy bendecirles una vez más con una palabra. Y hoy hablaremos acerca de tomando la cruz de Cristo. Quisiera confirmar esta palabra o basarla, fundamentarla, mejor dicho, en la Biblia, y quisiera leer en esta hora el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 23 y 24. Este es un pasaje bíblico, pero muy, muy importante, en el que Dios nos está haciendo un llamado, aunque es un llamado indirecto, pero que nos da detalles muy importantes aquí de tomar su cruz. Lucas 9, 23 y 24 dice, leo la palabra en el nombre de Jesucristo, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel o todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la salvará. Amados, en esta noche nos ocupamos, como he dicho, del tema tomando la cruz de Cristo. ¿Sabe usted que Jesucristo es Dios? Él, por amor a la humanidad, por amor a nosotros que generalmente nos habíamos perdido por causa del pecado y que habíamos muerto espiritualmente, Dios, mostrando su amor para con nosotros, tuvo que humanarse y venir a este mundo naciendo como un niño y cumplir un ministerio público aquí en esta tierra, de sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, resucitar a los muertos y predicar el año agradable del Señor, es decir, predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando hubo cumplido su ministerio aquí en la tierra, Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Tuvo que ir a la cruz porque ese era su fin. Ese era el propósito por el cual Él había venido a esta tierra, de llegar a la cruz y dar su vida en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, para que a través de su muerte expiatoria en la cruz, Él pudo sacar a luz la vida. Él pudo quitar la muerte de su sitio, movió a la muerte de su sitio y sacó a luz la vida y la inmortalidad para nosotros a través del Evangelio. Eso dice segunda de Timoteo capítulo 1 y verso 10. Pero antes de llegar a la cruz, la Biblia dice en Filipenses 2:8 que Él tuvo que negarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa muerte en la cruz a Él lo llevó a la exaltación, porque Él, siendo Dios, se humanó, se despojó del ser Dios, se humilló en condición de hombre,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, el propósito de Él, el fin de Él, el objetivo de Él era la cruz. Porque solamente en la cruz Él podía cumplir la misión para la cual Él se humanó. En la cruz consumó la obra de redención, la obra expiatoria, derramando su sangre en favor nuestro. Ahora el Señor Jesucristo, en este pasaje que hemos visto, que hemos leído, Él hace una invitación, a los hombres y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, está haciendo una invitación aquí a los hombres, pero ¿a quiénes está haciendo esa invitación en realidad? La Biblia nos dice en Mateo 11, 28, el Señor Jesucristo más claro, y dice, a todos, venid a mí, dice Él, a todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Sabe usted, hermano y amigo, que nosotros en esta vida, la Biblia dice que es una vida llena de sinsabores? Tenemos muchos trabajos, tenemos muchas luchas, tenemos muchas batallas, muchos sufrimientos y hay cansancio físico, pero también hay una carga espiritual en nosotros por causa del pecado. El pecado carga de culpabilidad, el pecado carga la conciencia. Cada vez que el hombre peca, está cargando su conciencia, está llenando de sentimiento de culpabilidad, y eso es una carga. Es tan pesada esa carga que muchos hombres y mujeres en estos últimos tiempos, y en todos los tiempos, diría yo, al sentirse tan culpables, al sentir tanto sentimiento de culpa en su conciencia, muchos buscan la muerte. Muchos se quitan la vida, porque hay detrás del que provoca esa carga de pecado en el hombre, está incitando al hombre a que se quite la vida, porque el fin es quitar la vida al hombre. Satanás vino, dice la Biblia, para robar, para matar y destruir. A través del pecado vino y mató espiritualmente a toda la humanidad. Cargó espiritualmente a la humanidad en su conciencia por causa del pecado. Por lo tanto, hermanos y amigos, todos los hombres que vivimos en esta tierra estamos trabajados y cargados. Por esa razón, es necesario que todo hombre y mujer que existe en esta tierra, al considerarse, al sentirse trabajado y cargado por muchos quehaceres, por muchos problemas, muchas dificultades, y particularmente por causa del pecado, entienda que hay un descanso, para su alma, pero ese descanso solamente se encuentra en la persona de Jesucristo, que murió un día en una cruz en el Calvario, y para poder llegar a reconocer a Jesucristo como Salvador de la vida o como el autor del descanso, es necesario reconocer el sacrificio de la cruz. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28, 29 y el 30 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese que el Señor Jesucristo en ese pasaje, cuando nos pide tomar su yugo sobre nosotros, nos está diciendo que tomemos su cruz. En el pasaje que leímos inicialmente, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, dice él, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. La invitación en esta noche para todos los hermanos y para los amigos particularmente es tomar la cruz de Cristo. Cuando estaba pensando en este tema, hermanos, viene a mi mente, a mi corazón una interrogante, pero ¿por qué tomar la cruz de Cristo? ¿Por qué tomar la cruz de Cristo? Fíjese que la cruz de Cristo es un símbolo de muerte, pero de vida a la vez. Porque Jesucristo, he dicho, Jesucristo puso su vida en la cruz en rescate de todos los hombres, pero es allí precisamente donde el Señor Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, Él quitó la muerte. Fíjese, quitó la muerte espiritual de los hombres y sacó a luz la vida. Miren lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 1:10. He dicho, se lo quiero leer, dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sabe que Jesucristo en la cruz en el Calvario, Él dio su vida? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:8, hemos dicho, que estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es verdad. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz? Jesucristo murió en la cruz por causa de su pecado y por causa de mi pecado. Porque era la única solución que tenía la humanidad. O sea que no había solución a no ser que Dios quisiese, en manifestación de su amor, humanarse, venir a esta tierra y morir en una cruz como el peor de los criminales, por amor a usted y a mí, a fin de pagar el precio de rescate, a fin de redimirnos con su sangre preciosa que derramó en la cruz, pero a la vez, con esa muerte en la cruz, el Señor Jesucristo nos estaba proveyendo la vida a nosotros, todos aquellos que creemos en Él o el que quiera creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, el Señor Jesucristo invita generalmente a todos los que estén trabajados y cargados a venir. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Está llamando a los sedientos a saciar su sed, a venir a descansar en las aguas, en el Señor Jesucristo, que es la agua de vida que quita la sed de nuestra alma, porque solamente Él puede saciar nuestra sed. Pero la pregunta es, ¿por qué tomar la cruz de Cristo? Y fíjese que yo encontré algunas cosas que quisiera en esta hora presentar, y quiero hablar de 4 cosas o 4 razones por las cuales debemos tomar la cruz de Cristo. Y la primera razón por la que debemos usted y yo tomar la cruz de Cristo es porque en ella Jesús, valga la redundancia de esta palabra, porque en la cruz Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida. ¿Sabe usted? Todos los hombres estábamos muertos en delitos y pecados. Toda la humanidad. El pecado vino a matar espiritualmente a todos los hombres y aún físicamente. Porque originalmente el hombre sin pecado no podía morir, no nació para morir o no fue creado para morir, porque el Espíritu Santo lo llenaba de vida. Durante que el hombre estaba dirigido absolutamente por el Espíritu Santo, no había genes de pecado en él,
no había genes de maldición en él, no había genes de muerte en él. Por lo tanto, el hombre original, que es Adán, no iba a morir. Pero cuando el hombre voluntariamente decidió desobedecer la palabra directa que Dios le dio, no comáis del fruto prohibido, y éste cogió del fruto y lo comió, entonces el hombre murió. En ese momento el hombre murió espiritualmente, y esa muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecamos. El apóstol Pablo dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado, de ese pecado que el hombre cometió y que heredó la humanidad, la paga del pecado es la muerte espiritual. Ahora el hombre por causa del pecado está muerto espiritualmente. Pero al venir Jesucristo y morir en una cruz, y morir en la cruz en el Calvario, el Señor Jesucristo, que es el Dios viviente, que por cierto que Dios no muere, Él no puede morir. A pesar de que murió, en realidad Él no puede morir. Ahora le explico. ¿Por qué razón? La humanidad de Jesucristo en realidad era Dios. Dios mismo se humanó. Dios mismo cogió un cuerpo. Pero cuando estaba clavado en la cruz el Señor Jesucristo, Él allí cogió el pecado de todos nosotros. Cuando Él cogió el pecado en sí, cuando Él cogió el pecado de toda la humanidad, el Espíritu Santo, que es el Padre de Jesucristo, físicamente hablando, de la humanidad de Jesucristo, mejor dicho, el Espíritu Santo que estaba en Él, se apartó de Él, en el momento que se apartó de Él, sintió el Señor Jesucristo todo el peso de la humanidad encima de Él, y en ese momento exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe usted que muerte significa separación? Eso significa la muerte, separación. El hombre cuando murió espiritualmente por causa del pecado, se separó de la relación o de la comunión con Dios. El espíritu de vida de Dios se apartó de este hombre. Por lo tanto, el hombre murió espiritualmente. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y coge el pecado de todos nosotros, el Espíritu Santo se aparta del Señor Jesucristo y Él siente el peso del pecado y Él dice, Padre, clama. Él exclama y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero era la única forma de que el Señor Jesucristo pudiese cumplir el propósito para el cual venía a esta tierra. Era la única forma que Él podía cumplir el propósito. Porque si el Espíritu Santo estaba dentro de Él, podían haberlo hecho trozos, miles de trozos, y no hubiese muerto. Tuvo el Espíritu Divino, tuvo el Espíritu Santo que apartarse, que separarse y sentir el peso de la muerte del pecado, el peso del pecado, sentir la muerte espiritual en Él, y en ese momento tuvo la oportunidad de morir. En ese momento el Señor Jesucristo expiró, murió, porque era el propósito por el cual había venido. Pero cuando el Señor Jesús muere físicamente hablando aquí en esta tierra, en ese momento estaba removiendo al que tenía el poder de la muerte, al diablo, a la muerte misma, la estaba removiendo. Mueve la muerte y saca a luz la vida y la inmortalidad para los hombres, para todos los hombres que quieran venir al Señor Jesucristo. Por eso Él llama y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él hace una invitación para que vengan a Él, pero a la vez hace una invitación para que tomen su cruz, porque la cruz
es el yugo del Señor Jesucristo. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe usted que la cruz de Cristo en realidad no es pesada? En realidad no es pesada. La cruz de Cristo es el yugo fácil. El Evangelio de Jesucristo en realidad, si todos nosotros viviésemos, entendiésemos cómo vivir el Evangelio de Cristo, en realidad es fácil, es un yugo fácil. Nosotros los cristianos lo hacemos pesado, lo sentimos pesado, porque queremos vivir una vida cristiana, queremos vivir en el Evangelio, o queremos, mejor dicho, llevar la cruz de Cristo con la fuerza de nuestra voluntad. Y la verdad no es así. La verdad, cuando queremos llevar la cruz de Cristo en la fuerza de nuestra voluntad o en lo que nosotros podemos hacer, es una cruz muy pesada, que muchos ya no pueden soportar el peso de esa carga que cogen encima, y muchos se quedan porque ya no pueden continuar llevando esa cruz. ¿Pero por qué razón sucede esto? Porque cogen la cruz con la fuerza de su voluntad. Por eso el Señor Jesucristo, antes de irse, Él dijo, yo me voy, pero vendré a vosotros. Yo me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el día de Pentecostés, que vino el Señor Jesucristo, ahora en espíritu, Él está con nosotros y Él es el que nos da la fuerza para poder llevar la cruz de Cristo. Por eso cuando el apóstol Pedro predica el primer sermón en el Pentecostés, en Hechos 2:36, aquella multitud le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ellos le dijeron, o Pedro les dijo, cree en el Señor Jesucristo, o arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Y les dijo, y vengan de la presencia del Señor. Oiga esto, y vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, tiempo de descanso, suavidad del yugo. En ese momento, la Biblia dice que una multitud de más de 3,000 personas creyeron en Jesucristo, se bautizaron ese día y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el refrigerio, el refrigerio, el que hace fácil la carga, el que hace fácil la cruz de Cristo, el que hace fácil el yugo de Cristo, se llama Espíritu Santo. Por eso el gran apóstol Pablo nos recomienda, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu y los del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el Espíritu y la carne? Que la carne nos carga. La carne nos carga de un peso insoportable. La carne hace que la cruz de Cristo sea muy pesada. En muchos de aquellos hermanos que no han entendido todavía esta revelación, sienten el Evangelio tan pesado porque lo llevan en sus fuerzas, lo llevan en la fuerza de su voluntad y no permiten que el refrigerio, que la renovación de sus fuerzas
sean a través del Espíritu Santo, porque solamente es el Espíritu Santo el que te da fuerzas para llevar la cruz de Cristo, el que te hace fácil el yugo de Cristo, el que te hace disfrutar de la vida cristiana, el que te hace vencer las obras de la carne, los deseos del pecado con facilidad. Se llama Espíritu Santo a través de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es poderosa en las manos del Espíritu Santo para hacer el milagro en ti de poder livianar la carga, el yugo, porque lo pesado que el cristiano siente en la vida cristiana es el estar lidiando con las obras de la carne, con los apetitos de la carne, y que no puede vencerlos, porque siempre lucha en la fuerza de su voluntad, y la fuerza de su voluntad le trae condenación, porque el hombre, cuando lucha en sus fuerzas o en las obras que él mismo hace, está desligándose de la gracia. Dice el apóstol Pablo que por las obras se justifica, se desliga de la gracia, cae de la gracia, y al caer de la gracia lleva la cruz de Cristo en la fuerza de su voluntad. La carga se le hace muy, pero muy pesada. Por eso muchos cristianos no aguantan en el Evangelio y dicen difícil es estar en el Evangelio, y en realidad no es difícil. En realidad lo difícil muchas veces es entender cómo vivir el Evangelio. Jesucristo dice: los cargados, los trabajados y cargados, vengan a mí, yo os haré descansar. Es que la carga de conciencia, la carga del pecado, solamente debe sentirse cuando estamos sin Dios. Pero cuando estamos en el Señor Jesucristo, que ya estamos a cuentas y que tenemos en favor nuestro la cruz de Cristo y el Espíritu Santo que usa la cruz para eliminar nuestra carga, es decir, para desactivar el poder del pecado en nosotros, la cruz de Cristo es yugo fácil. Pero es necesario, amados, llenarnos del Espíritu. Es necesario entrar en el refrigerio. Es necesario pedir a cada momento revestimiento del Espíritu Santo para que nosotros podamos andar en el Espíritu, y que el Espíritu es el que nos va a guiar, el que nos va a llevar, y Él nos va a fortalecer. Aunque van a venir tiempos malos de sufrimiento, pero las fuerzas no serán las nuestras, serán las del Dios mismo en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso he dicho que Jesucristo en la cruz dio su vida para darnos vida a nosotros. Él dio su vida y removió la muerte y sacó la inmortalidad para todos los que creemos en su nombre. Y ahora Él pide que todos los hombres, trabajados y cargados, vengan a Él y Él los hará descansar. Pedro dijo: vendrá tiempo de refrigerio, tiempo de descanso. Dios ha establecido un día, dice la Biblia, y ese día es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque el yugo de Jesucristo es fácil y es ligera su carga. En segundo lugar, debemos tomar la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es el yugo victorioso del cristiano. La cruz de Cristo es el yugo victorioso del cristiano. Solamente en la cruz de Cristo, hermano, la Biblia dice en Mateo 11, 29 y 30, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos de tomar la cruz de Cristo, amados,
porque la cruz de Cristo es el yugo del cristiano, es un yugo victorioso del cristiano. ¿Por qué razón? Porque fíjese que le quiero contar esto, cómo me gusta esto, ¿verdad? Fíjese que hay mucha gente que trata de luchar con sus pecados, con las obras de la carne, en sus fuerzas. Y Dios nos ha dado la cruz. Por eso el gran apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que más sufrió y que más gente pudo levantar para el Señor Jesucristo. Porque él estaba crucificado con Cristo. Daba muerte a su egoísmo. Daba muerte a su voluntad propia. Daba muerte continuamente a todos los deseos de la carne. Él los llevaba a la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que sucedía en él? El Espíritu Santo cogía la cruz de Cristo para crucificar en el apóstol Pablo todas las pasiones, los deseos y todos los sufrimientos que venían a él. En vez de debilitarlo, lo fortalecían en todo aspecto. Fue tanta la revelación que él tuvo que el Señor se le llevó al cielo un día y le mostró cosas en el cielo que no es lícito al hombre escuchar. Y para que no se sobreexaltara, se enorgulleciera por las revelaciones que él tuvo, el Señor permitió un aguijón en su carne, dice la Biblia, para que se mantuviese él tranquilo, para que no se enorgulleciese. Pero la Biblia dice que entre más débil físicamente era él, más fuerte, más se fortalecía en el Señor, no por sus propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo. Porque siempre fue el Espíritu Santo el que fortalecía a Pablo en sus debilidades. Sus fuerzas físicas eran pocas, pero el Espíritu Santo estaba fortaleciéndole, y el Espíritu Santo siempre estaba crucificando sus deseos de la carne, porque Pablo cada día estaba combatiendo en contra de los deseos de la carne, llevándolos a la cruz de Cristo. El Espíritu Santo cogía esos deseos y los clavaba en la cruz de Cristo y minimizaba la carga en el apóstol Pablo, de modo que en él se cumplía lo que el Señor Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. En 1 Corintios 15:31 el apóstol Pablo dice: por la gloria que tengo de vosotros en Cristo Jesús, yo cada día muero. Y luego él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya no vivo yo, sino que el que vive en mí es Jesucristo. El Espíritu Santo lo fortaleció de tal modo que aún en sus debilidades él era fuerte, que aún en sus pasiones y deseos él podía superarlos con facilidad, porque él estaba combatiendo continuamente con ellos, llevándolo a la cruz. Siempre lo llevaba a la cruz, y el Espíritu Santo hace el milagro de la cruz en la vida del hombre y de la mujer que entiende esta revelación y que actúa en consecuencia, de modo que va a vivir un cristianismo ya en victoria. Se lo aseguro, hermanos, que muchos de nosotros, cuando no teníamos esta revelación, luchamos con todas nuestras fuerzas contra cosas en nosotros mismos que nunca pudimos vencer. Pero al tener esta revelación, ahora notamos que esa rebelión interna en nosotros ya se ha minimizado, porque ahora tenemos ya claridad de la revelación. Ahora cada pensamiento, cada mal deseo, cada cosa que no glorifica al Señor Jesucristo, lo estamos llevando a la cruz, y el Espíritu Santo está cumpliendo en nosotros, haciendo el milagro de la cruz cada día en nosotros, y cosas que en otro tiempo no podíamos vencer, ahora esas cosas son normales y que no se rebelan mucho en contra de nosotros,
porque el Señor Jesucristo es fiel y la cruz es poderosa para hacer milagros continuos en la vida de todos aquellos que no luchan en la fuerza de su voluntad, sino que luchan a través del Espíritu Santo, llevando a la cruz de Cristo todas sus pasiones, todos sus deseos, todos sus malos apetitos, su mal carácter, su odio, su egoísmo. Hay que clavarlo siempre en la cruz de Cristo para que esa carga se haga fácil. En tercer lugar, debemos tomar la cruz de Cristo, en tercer lugar, porque la cruz mata las obras de la carne. Oiga, no hay otra solución, No hay otra solución. Mucha gente cree que hay que matar la carne en el ayuno. Eso es mentira. No es cierto. No ha habido hombre ni mujer que lo logre. Lo logran cuando se meten de lleno a ayunar. De hecho, están muriendo debilitados del cuerpo, pero cuando dejan de hacerlo se levanta con mucha fuerza, porque no es así. Hay que debilitar el cuerpo en ayuno. Jesús dijo que cuando el esposo fuese quitado, sus servidores ayunarían, pero hay que ayunar solamente para debilitar la carne. Pero quien da muerte a las obras de la carne, a los apetitos, en realidad no es el ayuno, sino es la cruz de Cristo. El Espíritu Santo usa la cruz de Cristo cuando el hombre se rinde a la cruz. El hombre y la mujer lo que tiene que hacer solamente es rendirse a la cruz, y si es que le gusta ayunar, y si es de que se habitúa a ayunar, es bueno que lo haga, porque la carne se debilita, pero la cruz es la que da muerte a los apetitos y a los deseos, solamente la cruz. Por eso he dicho que la cruz es poderosa en manos del Espíritu Santo, y el cristiano mira los resultados de las victorias que logra a través de la cruz de Cristo, que no pudo lograr a través de otros medios. Yo estoy terminando y termino ya. En cuarto lugar, debemos tomar la cruz de Cristo porque sin el milagro de la cruz no podemos andar en el Espíritu. Sin el milagro de la cruz no podemos andar en el Espíritu. Dice la Biblia en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero, note esto, pero para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan en la carne siempre están condenados, los pobres, porque cada vez que pecan, su pobre conciencia se está cargando. Su conciencia los condena, su conciencia los carga. Y ahí se ven los cristianos cargados, que andan con la cabeza cabizbaja, tristes, porque andan en su conciencia, saben que están mal, saben que no pueden vencer, saben que han actuado mal, saben pero no pueden sobresalir, porque no han entendido o porque no han querido creer que solamente la cruz de Cristo tiene la victoria para su vida. Solamente la cruz de Cristo puede matar la vida de la carne, de modo que las obras de la carne pueden perder efecto en la vida de la persona cuando éste se rinde a la cruz y está rindiendo cada pensamiento morboso, cada pensamiento de mal, cada actitud mala, la está rindiendo a la cruz de Cristo. Entonces el Espíritu Santo obra en la vida de la persona, desactiva el poder del pecado en la persona y renueva las fuerzas espirituales. Y es entonces cuando el cristiano muere cada día en Cristo, llevando las obras de la carne a la cruz. Es entonces cuando la vida de Cristo crece en el cristiano. El profeta Juan, el precursor de Cristo, él dijo, es necesario que yo mengüe, pero él crezca, o para que él crezca. Si nosotros no menguamos a nuestro egoísmo, a nuestra carnalidad, Jesucristo nunca va a crecer en nosotros. Tal vez tenemos sueños de ser personas grandes,
de ser grandes expositores, de ser instrumentos usados por Dios y levantar a mucha gente, llevar la gloria de Dios por todos los sitios, pero no va a suceder eso a no ser que muramos cada día. Entre más morimos, más crece en nosotros. Entre más morimos, más nos llenamos del Espíritu. Y entre más nos llenamos del Espíritu, más útiles seremos en la mano del Señor y más cosas gloriosas podrá Dios hacer en favor de los demás a través de nosotros. Pero es necesario, amados, tomar la cruz de Cristo. Sin la cruz de Cristo no hay cristiano que pueda ser un gran instrumento en la mano del Señor. No ha habido cristiano que pueda ser un gran instrumento en la mano del Señor sin la cruz de Cristo. Porque sin la cruz de Cristo, el cristiano actúa en sus fuerzas, vive en sus fuerzas, y en sus fuerzas siempre va a vivir derrotado, y en sus fuerzas siempre va a vivir cansado, va a vivir agobiado, va a vivir confundido, va a vivir con sentimiento de culpabilidad, porque en sus fuerzas el cristiano siempre va a estar cayendo en el mal, siempre va a estar actuando mal, siempre va a estar cayendo, cediendo al pecado. ¿Sabe? La Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Santiago 1:12 al 14 dice que cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios. Porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia pasión, de su propio deseo o de su propia carnalidad es atraído. Está en nosotros el mal. Pero es necesario, precisamente por eso, que llevemos a la cruz de Cristo cada día nuestras pasiones, nuestros deseos, la vida de la carne, todo pensamiento de mal, hay que llevarlo a la cruz de Cristo, hay que pedirle al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, yo no puedo, en mis fuerzas no puedo, sabes que no puedo, así que me rindo a la cruz, decir, Espíritu Santo, crucifica mi pasión, crucifica este pecado, crucifica este egoísmo, crucifica estas cosas. Entonces el Espíritu Santo hace la obra y entonces el Espíritu Santo se fortalece en la persona. Entre tanto que la persona está muriendo, el Espíritu Santo lo está llenando, el hombre está livianando su yugo, porque ya no es él el que lo lleva, sino que es el Espíritu Santo el que va a llevar esas cosas en él, y de esta forma ser un instrumento útil en las manos del Señor Jesucristo. Amados, debemos tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en la cruz triunfó Jesucristo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, y la cruz es para nosotros, hermano, un símbolo de muerte, pero también de vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha venido lidiando, luchando contra el pecado, luchando contra alguna pasión, luchando contra algo que no ha podido, y ha luchado en sus fuerzas, ha orado, ha ayunado, ha vigilado, ha hecho cuanto ha podido, y se ha dado cuenta que en vez de debilitarse, ese deseo más se fortalece, yo les recomiendo, ríndase a la cruz. Sincérese ante el Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo, sabes que no puedo, no he podido, he hecho lo que se me ha dicho que se haga y no he podido, ahora me rindo a la cruz. Lleva a la cruz este deseo, este pecado. Lleva a la cruz mi carnalidad. Desactiva la vida de las malas obras de la carne a través de la cruz, y el Espíritu Santo hará la obra, y se lo aseguro, hermano, que usted verá la gloria de Dios y morirá siendo un cristiano victorioso, y morirá siendo un cristiano útil, y morirá levantando a otros para Cristo, porque Dios lo usará. Y digo, nos usará, porque yo estoy recién con esta revelación y estoy viendo los efectos que Dios está haciendo en mi vida a través de esta revelación. Yo le insto, yo le animo, pruébelo usted y verá que no se arrepentirá. Si usted ha venido siendo derrotado por la vida de la carne, por las obras de la carne, ríndose a la cruz, el Espíritu Santo hará el milagro de la cruz en su vida y usted verá la gloria de Dios, porque el Espíritu Divino lo fortalecerá, lo llenará y ahora andará en las fuerzas
del Espíritu en su vida. Hagamos una oración. Amado Jesús, quiero darte gracias por esta palabra. Quiero agradecerte por enseñarnos, oh Dios, a llevar la cruz. Permite que cada cristiano, cada hermano pueda tomar tu cruz y que aquellos que aún no te han reconocido puedan venir, Señor, tomar su cruz cada día y seguirte. Dios fiel, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amados, que el Señor les bendiga. La paz de Dios en cada corazón. Ha sido una bendición estar compartiendo con ustedes.